Saludos mis maníacos del Sword, bienvenidos a una guía de los mejores métodos para conseguir mucho ETH que yo conozco. Como siempre recuerden revisar la descripción por si hay información adicional. Vamos allá. Empezamos por los métodos de conseguir ETH para gente de bajo CP. El primer método, que probablemente nadie haya venido por esto, es meterle billetes al juego y venderle a la gente objetos de la tienda a cambio de ETH. Y es que sí es un buen método para conseguir mucho ETH. Y a lo mejor también pagan a gente para que les ayuden con sus stages de armas de raid. Y bueno, si estás interesado en este método, te dejo un tip, y es que en Navidad siempre ponen Happy Hour de 30% de ese extra, que es lo máximo posible, para que le saques el máximo provecho a tu dinero. Siguiente método, es un hecho que va a costar conseguir mucho ETH siendo nuevos, así que hay que avanzar un poquito más. Y es que si consigues muchos personajes a nivel 99, puedes farmear VPs con la misión semanal de PvP. Cuantos más personajes mejor. Y si no te gusta el PvP, no pasa nada. Solo tienes que entrar, quedarte AFK mientras haces cualquier cosa fuera del juego, y cuando se termine el combate inicias otro, y así sucesivamente hasta completar 6 PvPs y continuar con el siguiente personaje. Si por ejemplo tienes 10 personajes y un VP vale unos 400.000, podrías ganar unos 40 millones de ETH a la semana. Y es que este es un método más bien secundario, para hacer mientras estás ocupado estudiando o lo que sea. También podrás aprovechar las monedas de PvP para comprar nísperos o piedras nobles para vender en tablón. Siguiente, escenarios de héroe. Con unos 150.000 de CP ya puedes empezar a farmear aquí. Consiste en jugar las 3 runs diarias con todos los personajes que puedas. Con esto ya sí que podrías ganar mucho más que con el método de farmear y vender VPs. El inconveniente es que tendrás que conseguir muchas invitaciones de héroe para poder entrar, que caen en daños de Lianon o Barnimir. Compran en tablón o en cubos de evento que regalen. Lo que conseguimos aquí son certificados de héroe y cabezas de armadura si tienes suerte para vender o quedártelas. Con los certificados vamos a fabricar primero piedras del crecimiento o de la casa, que son los más caros, y con los certificados los mejoramos. Estas piedras mejoradas valen unos 2 millones por unidad ahora mismo, y dependiendo de momentos específicos pueden subir más de precio. Bien, por ejemplo, si hiciéramos esto con 3 personajes al día, serían 9 runs al día, y por 7 serían 63 runs a la semana. Vendiendo 63 piedras de estas, ya podríamos ganar 126 millones de ETH a la semana. Por cierto, otro material que suele escasear a la hora de fabricar estas piedras son las piedras rosadas estas, que si haces las misiones de PvP no tendrás mucho problema, ya que podrás comprar muchas en el alquimista con monedas de PvP y un poquito de ETH. Siguiente, misiones semanales. Recomiendo que le asignes una tecla en controles, y es que esto también es secundario. Si eres nuevo, creo que solo podrías hacer estas 3 misiones a la semana, ganando 30 millones de ETH extra a la semana. Y si estás en el endgame, puedes llegar a ganar como máximo 105 millones de ETH a la semana con estas misiones. Y bueno, aquí ya no hay nada más, a no ser que quieras depender de la suerte, que aviso, necesitas mucha para farmear accesorios como el de 12-2, 12-4 o 12-8. Métodos para gente con CP intermedio, 1 millón hasta 3 millones aproximadamente. Primer método, farm de glacia y cristales mágicos. La mejor dungeon para esto es Fábrica de Rigomort 13-4, aunque para farmear aquí es requisito tener buen daño y limpieza, porque esta dungeon consiste en matar monstruos hasta llegar al 100% en cada piso, que son 3. Y bueno, si eres support a lo mejor te llevaría alguien, pero necesitas daño igualmente, ya que lo ideal es ir con 3 personas que tengan daño, para que cada uno limpie un piso. No se suele ir en grupos de 4, ya que ahí se pierde el potenciador de grupo. El tiempo ideal por cada run sería entre 2 y 3 minutos y medio. Así que si ves que nadie te quiere llevar o tarda mucho, mejor te recomiendo que dediques cuerpo y alma a comprar entradas de héroe y farmear certificados con los personajes que puedas. Postdata, creo que es mejor que dejes de lado este método, ya que el precio está muy bajo, a no ser que puedas hacer runs rápidas y no tengas otros métodos mejores que hacer. Segundo método, secundario, escenarios secretos. Aquí cuanto más CP tengas, más ETH podrás conseguir.
Tienes 5 entradas en total a la semana y por cuenta. Jugando 5 veces en dungeons de 1,5 millones de SP, podrás ganar 10 millones por 5, 50 millones de ETH a la semana. En la dungeon de 5 millones de SP, se puede conseguir 21 por 5, igual a 110 millones de ETH a la semana. Tercer método, MR modo infierno. Aquí dependes un poco de la suerte y que tanto tiempo tardas por cada run. Yo recomiendo unos 3 millones, que cuidado, esto no representa tu daño. Si estás correctamente armado y equipado, con 3 millones podrías hacer runs de 3 minutos creo. Y si no, podrías ir de support y encontrar algún grupo que te lleve. El objetivo es farmear accesorios y equipamiento de artefacto. Los más caros suelen ser anillos, brazaletes y collar, aunque este último depende más de lo que consigas en el efecto de color. Con anillos y brazaletes debes intentar conseguir buenos efectos de identificación a la primera o usando pergaminos de identificación, aunque no recomiendo que gastes mucho en estos pergaminos hasta más tarde cuando ya tengas más experiencia. Con una suerte promedio, si consigues 3 artefactos con efectos aceptables, podrías ganar entre 500 y 600 millones de ETH a la semana. Aunque atención, todo esto depende de si te los compran, ya que últimamente la gente no está comprando artefactos. Bueno, ahora que llegó Litia, puede ser que aumente la demanda. Cuarto método, farmeo de marcas de raids. Estas las puedes canjear por pociones o varias piedras. En el caso de la raid de Barnivir, si estás en 100% de progreso, puedes ganar 10 símbolos de llamas por cada persona con 0% de progreso por cada full. Suponiendo que consigues 40 por cada full y tardas unos 15 minutos, en una hora tendrías 160. Y con esto podrías canjear 80 por 10 pociones igual a 800, y vendiendo en tablón ganarías unos 24.000 por 600 igual a 19,2 millones de ETH por hora. Si hicieras esto en un promedio de 3 veces al día, ya que los lunes y martes está complicado esto, pues sería 3 por 7 igual a 21, 21 por 19,2 millones igual a 400 millones de ETH aproximadamente cada semana. Y bueno, este método depende de si viene gente, de si tu personaje es capaz de carrear a la gente en raids, etcétera, etcétera. Aunque con 3 millones de SP está un poco complicado, a no ser que seas muy pro, o si eres un buen support para ayudar al DPS para completar las raids en tiempos razonables. Y bueno, si quieres depender de la suerte, puedes intentar conseguir estos accesorios. Aunque la probabilidad de estos ya es muy baja, muchos más difíciles que los de Barnivir. Métodos para gente con CP alto, más de 3 millones. Aquí también se puede usar el método de raids y aprovecharlo mucho más. Si llegas a hacer un DPS muy alto, podrías ganar 50 símbolos por cada full y en menos tiempo, pudiendo ganar hasta 600 millones de ETH por semana. Todo depende de cuántas raids hagas. Bueno, método 1, por ahora es el mejor, farmeo de Tasma. Aquí hay que tener mucho drop para que caigan muchas más. Resonancia, ansia y si es posible un arma de drop, y recuerden que también nos puede ayudar la medalla de drop. Tomando un ejemplo sin arma de drop y suponiendo que eres capaz de derrotar a los 8 mini jefes de la dungeon, ya sea solo o en grupo, pues podrías obtener esto aproximadamente por run, que en total es 1350 de Tasma, que vamos a aproximar a 1300 para ser más humildes, justos. Y bien, como cada run dura 3 minutos aproximadamente, podemos hacer unas 19 runs por hora, ya que perdemos algo de tiempo con los preparativos. Y bien, 1300 por 19 nos da 24.700 Tasmas. Lo multiplicamos por su precio, 3.300 de ETH, y nos da 80 millones de ETH por hora aproximadamente. Si hiciéramos esto 3 horas al día, en una semana ganaríamos 1,7 mil millones de ETH, si es que nos compran toda la Tasma. Método 2. Servicio de forja. Consiste en forjar una prenda de tenebros AR-15 por ejemplo, y vendérselo a alguien. Con el set de Rigo no lo recomiendo, ya que ahora regalan pergaminos de forja, por lo que no creo que nadie quiera comprar esto ya. Este método es un poco arriesgado y solo lo vas a usar si tienes tu set completado con forja al máximo, claro, ya que tú necesitas las obras de tenebros también. Lo arriesgado es que pues el comprador te puede traicionar,
le forjas la prenda y luego dice que ya no la quiere, etc. Pero bueno, si vendes una prenda con forja R15, puedes ganar fácilmente más de 1 billón de ETH. Lo que recomiendo es cobrarle un anticipo al comprador, como 20 cloritos para forjar y algo de ETH. Método 3. Servicios de raids. Consiste en ofrecer tus servicios para cargar gente en raids de Premium o Abyss, también para spam de stages y muchos más servicios. Los precios varían mucho dependiendo de la situación. Además se puede cobrar ETH por cada run, por cada bufo, etc. Un ejemplo sería servicio de spam de 15.5. Un precio razonable podría ser entre 40 y 50 millones de ETH por cada bufo de 30 minutos. Aunque ojo, todo depende de qué tan bueno seas, ya sea support o DPS, que por cierto para estos servicios se suele ir con algún amigo, para tener a alguien confiable para poder pasar las raids más rápido. Y el amigo también puede cobrar. Aviso que no sé los precios exactos y que cambian mucho, así que ahí ya cada uno decide. Y no se me ocurre nada más. Si quieres probar suerte con accesorios, puedes intentar conseguir estos. Y los accesorios de SD que pueden salir en los cofres del último SD. Por último, unos métodos especiales que dependen algo más de la suerte y tus conocimientos super avanzados en economía. También de cuánto ETH tengas, ya que cuanto más inviertas, mejores resultados tendrás. Primer método, matraz de Eldritch. La opción de fabricación RNG para el oficio alquimista. Tienes que invertir muchas monedas de oro y se tarda mucho. El objetivo son piedras de ignorar defensa y de drop. Y si consigues el título, verdad definitiva, puedes aprovecharlo para tener probabilidades de duplicar la cantidad de objetos que fabriques aquí. Lo mejor para vender creo que son nísperos del gigante, bolsas de esencias concentradas y VPs. Segundo método, invertir y aprovechar situaciones económicas. Por ejemplo, ahorrar muchos fragmentos de Mithril o comprarlos cuando están baratos y luego venderlos en eventos de mejora cuando suben los precios. También se aplica esto en el caso de abrir calentadores, ya que las probabilidades y suerte en este juego son muy random. La mejor manera de contrarrestarlo es apostar al todo o nada. Hay que invertir a lo grande, sacrificando el 90% de tus recursos si quieres obtener buenos resultados. A veces puedes fracasar, pero no hay de otra, es el mejor método que hay. También se aplica esto a la hora de mejorar tu equipamiento. Hay que invertir casi todo para asegurar que subas de nivel tu equipamiento, para contrarrestar la suerte de mierda que tenemos. Último método que conozco, siendo un fucking emprendedor y dando nuevas formas de negocio para ganar mucho. Pero no estafes a la gente que te estoy viendo, Y eso es todo. Si les ha gustado el vídeo, denle like y suscríbanse para que los vídeos lleguen y ayuden a más gente. Y por supuesto para animarme a subir más guías y de calidad. Como siempre, cualquier duda, aportación u opinión, comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima. Saludos a mis últimos 5 suscriptores públicos: Ain VN, Diego López, Javi Sierra, Giovanni Link y a El Gato Fachero. Muchas gracias por suscribirse y apoyar al canal.